Hola, bienvenidos de nuevo a este curso de mecánica cuántica. En esta cuarta sesión vamos a estar hablando sobre momento lineal y vamos a considerar eh, de nuevo lo que le llamamos el valor esperado de x. Utilizamos esta notación que sabemos que en realidad es el promedio. ¿Qué significado tiene esto? Que si realizamos una medición de la partícula y esto está ponderado de acuerdo a la probabilidad que ya hemos mencionado, o a la densidad de probabilidad más bien, lo que tenemos es que después de muchas mediciones, el promedio de los valores que tengamos se va a acercar bastante a este valor que llamamos valor esperado. Sin embargo, eso significa, esto viene junto con la idea de lo que es un ensemble, ¿no? Un ensemble es que especificamos cierta psi a cierto tiempo y a partir de hoy lo ponemos a evolucionar y a cierto tiempo t realizamos la medición de la, por ejemplo, de lo que es la posición de la partícula, y entonces vamos a ir obteniendo el promedio siempre y cuando hayamos tenido las mismas condiciones iniciales para el estado del sistema, que en este caso está dado por esto. Ese es el significado de eso. No significa que y qué sucede después de una medición. Ya lo hemos dicho que inmediatamente después de la medición, cuando surge lo que le llamamos el colapso de la función de onda, al menos en esta interpretación de Copenhague, pues tenemos que inmediatamente después vamos a obtener la misma posición para la partícula, o en particular vamos a obtener también lo que es el mismo estado colapsado de función de onda, y después ya se desenvuelve de acuerdo a la función de onda. Para asociar esta cantidad con mecánica clásica, lo que quisiéramos es visualizar cómo se relaciona esto tal vez con el momento lineal. Entonces vamos a argumentar, por ahora no tiene una base sólida esto, pero vamos a argumentar que tal como en mecánica clásica, la relación con esto tendría que ser masa por la derivada de esta cantidad con respecto al tiempo. Es decir, simplemente tomamos, motivados por mecánica clásica, y dado que aquí no tenemos una idea, una noción tan específica de qué significa una velocidad de la partícula, si no has medido su posición, en particular si no has medido su posición en dos instantes de tiempo separados infinitesimalmente entre sí. Entonces lo que tenemos es que, digamos que esto es lo mejor que podemos obtener para asociarlo con mecánica clásica. Y de hecho vamos a ver que ese es el caso. Entonces por el momento vamos a tomarlo simplemente es ¿qué significa esto? Y va a ser la derivada con respecto al tiempo de lo que hemos visto que es eh, la posición. Entonces voy a especificarlo esto como x por la densidad de probabilidad que vimos, es decir, por psi conjugado psi de x, y esta integral tiene que ser de menos infinito a infinito. Tal como ya hicimos antes también, esta derivada con respecto al tiempo solo puede afectar a las partes de la función de onda, y por lo tanto esto sabemos que es igual a la derivada a masa por la integral de menos infinito a infinito de algo que solo va a afectar a esta parte de la densidad de probabilidad, que le llamamos ρ también. Si recordamos de la vez pasada, ya dijimos la relación de continuidad siguiente, en donde esta vector de corriente de probabilidad, en este caso, que va a satisfacer la ecuación de continuidad, es h barra sobre 2mi multiplicado por psi conjugado, y en general en el caso tridimensional sería por el gradiente de psi menos lo que es una expresión muy parecida pero con los conjugados, ¿verdad? Entonces en este caso, dado esto, quiere decir que esto es el negativo de esto, es la derivada con respecto al tiempo de ρ, que sabemos que es el módulo al cuadrado de la función de onda. Entonces esta cantidad la podemos especificar, puesto que vamos a tener que esto es h barra sobre 2mi, que esto es igual al negativo de esta divergencia. En este caso vamos a tener simplemente, en el caso unidimensional, que de ρ en dt es el negativo
de la parcial con respecto a x de lo que llamamos jx en este caso, ¿no? Entonces, tomado en cuenta eso, y el hecho de que se va a ir la masa, se va a dividir, entonces esta cantidad que estábamos calculando, que es la derivada de x con respecto al tiempo, por masa, el momento pues, esto va a ser IH barra por la integral de x por la derivada con respecto a x, como decíamos, de la componente jx, la única que aparece en este caso unidimensional. Y simplemente aquí expresamos lo que ya dijimos en el paréntesis, pero para el caso de una sola dimensión, ¿no? Aquí sería derivada con respecto a x y esto de x. Y hasta el momento tenemos que esto es lo que llamamos el promedio de P. Entonces, tal como llegamos a hacer antes también, lo que podemos hacer es integrar por partes, y esta integral es de menos infinito a infinito, de tal forma que podemos expresar, por ejemplo, para este caso, vamos a fijarnos solo en este caso por un momento, lo que vamos a tener es que esto sería igual a la derivada con respecto a x de x multiplicado por psi conjugado ¿cómo decirlo? Psi conjugado y la parcial de psi con respecto a x. Es decir, lo único que estamos haciendo es ingresar x a esta parte de la derivada, de tal forma que cuando derivemos con respecto a x los otros dos factores, nos otorga este término, y cuando derivamos con respecto a x, esto es un 1 básicamente, ¿no? Entonces sería menos, es decir, ya tenemos este primer factor, pero todavía nos falta completarlo, que sería simplemente psi conjugado de psi en dx. Tal como hemos visto, como hacemos la integral de esto con respecto a x, estamos fijándonos solo en este término, nada más este término por x, entonces lo que va a pasar es que esto se va a convertir, esta parte de aquí va a cancelar a lo que es de x para esa primera integral. Vamos a quedarnos con un término evaluado en superficie, y ese término, por ejemplo, para esta integral, nos va a dar x psi multiplicado por la derivada de psi con respecto a x, pero todo esto evaluado desde menos infinito hasta infinito. En este caso, si bien estamos especificando que el comportamiento de esto es tal que al evaluar psi de x en particular, en infinito y menos infinito tiende a 0, y vamos a argumentar en un rato más que esta derivada también va a ser 0, de tal forma que deben de caer suficientemente rápido como para hacer todo este término 0. Eso se hace mucho también. Entonces ese término lo vamos a omitir, y lo que va a quedar, claro, tenemos que ser un poco específicos con relación de que eso tiende a 0 más rápido que esta cantidad sube hacia infinito o hacia menos infinito. Sin embargo, es correcto hacerlo, ¿no? Entonces vamos a omitir este término. Ya ante integración lo vamos a hacer 0. Eso va a ocurrir constantemente. Y entonces simplemente lo que hicimos fue un cambio de signo, o más bien no solamente un cambio de signo, sino que en esta parte, gracias a que la derivada de x con respecto a x fue 1, omitimos esto, y lo mismo para el siguiente término, ¿no? Entonces, dado dicho argumento, lo que tenemos es que hasta ahora p va quedando como IH barra integral de menos infinito a infinito de lo que sigue. Nos quedamos con este término que va a ser negativo. Entonces para esto voy a expresar esto como, más bien como h barra sobre i. Eso cambia los signos para dejar este primero.
de menos infinito a infinito, decíamos, este cambio de signo cuenta como el i que estamos poniendo aquí abajo, entonces esta parte queda positivo más bien, de psi en dx, y acá el mismo argumento, ya se imaginarán, que va a dar lugar a que también haya un cambio de signo, pero lo hacemos mandamos i hacia abajo y por lo tanto va a quedar psi, derivada de psi conjugado con respecto a x de x. Bien. Entonces de nuevo, y lo que vamos a hacer es que podemos realizar otra integración por partes, por ejemplo, para este último, y entonces lo que va a quedar es que ese término es igualito a poner derivada con respecto a x de psi conjugado menos lo que es psi conjugado derivada de psi conjugado con respecto a x. De nuevo este va a ser un término de superficie. Y de nuevo al evaluar psi o psi conjugado, esos tienden a cero, se van a cero en infinito. Entonces este ya no lo tomamos en cuenta, nos quedamos solo con este, y este signo negativo con este signo negativo va a dar igual. Nada más nos faltó aquí, por aquí algo. Disculpas, este 2 lo hemos omitido, entonces vamos a dejarlo así. Es decir, al hacer el cambio de aquí hacia acá, se utilizó este vector de corriente, me faltaba un 2. Y por lo tanto aquí aparece como un 2. Me acabo de dar cuenta precisamente por eso, porque en realidad este término suma con este, porque ahora nos quedamos, y eso de aquí de nuevo está un poco mal, ¿no? Esto sería parcial de psi con respecto a x, eso es lo que sabemos que siempre, excepto por una derivada total, podemos hacer un cambio de signo, que es exactamente la misma regla aquella que conocemos de derivada de u por b igual a u por u de b más v de u. Entonces, excepto por esta derivada total, siempre podemos hacer el cambio de signo en las variables que estamos utilizando en esa forma diferencial, ¿no? O dicho de otro modo, es lo mismo que integrar por partes. Entonces, por lo tanto, lo que vemos es que P está quedando como h barra sobre i, perdón. Ya hicimos la suma de esos dos términos, que era equivalente. Entonces lo que tenemos es menos infinito a infinito de psi conjugado derivada de psi con respecto a x y de x. O de manera más específica, podemos decir que la forma, o de manera tal vez más correcta, tendríamos que, así como hemos visto antes, esto sería h barra sobre i, parcial de psi con respecto a x por dx todo esto. O bueno, integrado más bien sobre dx. Y hasta ahí tenemos. Entonces, comparemos, recordemos que, por ejemplo, x, el promedio de x mismo es menos integral de infinito a infinito, y permitan reescribirlo de una manera más correcta o sugestiva, así. Entonces, lo que estamos diciendo es que la forma de representación de P, y de hecho esto es un tema que no estamos demostrando, sino que más bien estamos argumentando como razonable, es que P en nuestra representación, al menos Px, va a ser igual a h barra sobre i, la parcial con respecto a x, y de manera general, Py ya se imaginarán que va a suceder algo similar, es decir, si estamos en más dimensiones, de manera general, P va a ser simplemente h barra sobre i, el gradiente, actuando sobre lo que está a la derecha. Y la forma de calcular promedios es esta especie de regla de ensanguichado o de sándwich, que queda en medio, ¿no? La cantidad que estamos poniendo y en la que estamos diciendo o diciendo que es razonable que esta cantidad aparezca como esto en este tipo de representación. La realidad es precisamente que ese tema, para volverlo como más un argumento más sólido, tendríamos que irnos a otras cosas que vamos a ver posteriormente. Es un ejemplo de representación, en que en este caso nuestra representación estamos utilizando, en lo que es la notación de Dirac, por ejemplo, estamos utilizando R psi para especificar a qué es igual
a psi de x de rt, por ejemplo. En esa representación toma esta forma, en otro tipo de representación va a poder tomar otra forma, y todos estos, o en particular las dos representaciones usuales, que son la representación, en vez de tener r aquí o x, sería p, px, y están relacionados entre sí mediante lo que se conoce como transforma de Fourier, mediante la famosa transforma de Fourier. Pero en este caso nada más vemos que esto es razonable, que tenemos una forma explícita para calcular cualquier tipo de promedio. Y la otra situación es que entonces para calcular cualquier promedio, por ejemplo, tal como menciona en el libro, el de Griffiths, lo que tenemos es que si quisiéramos calcular cierta cantidad Q, el promedio, entonces lo que tendríamos que hacer es la integral de menos infinito a infinito, poner psi por este lado, poner Q aquí, actuando sobre el que esté a la derecha, que es la función de onda nada más, siempre y cuando pongamos Q en términos de X y de P. Y de hecho cualquier cantidad clásica la podemos poner como la podemos representar en el espacio fase, tal como conocemos de mecánica clásica. Entonces lo que va a suceder es que podemos siempre hacer esto, y esto va a actuar en lugar de, vamos a poner Q, que es función, en este caso unidimensional de X y de P, tendríamos que ponerlo como una función de X y esas derivadas que dijimos, parcial con respecto a X. Entonces ya que hacemos eso, actuando sobre la de la derecha, ya tenemos que podemos obtener cualquier tipo de cantidad. Un ejemplo es el caso de la energía cinética. Este está dado como P cuadrada sobre 2m, para este caso unidimensional simplemente Px al cuadrado. U otro caso, en el caso tridimensional, podríamos hablar de que R igual a R cruz P, es una de las cosas también que más nos interesa. Por el momento también tal vez sería muy útil, por ejemplo, hablar sobre conmutadores, en realidad que esto tiene que ver con pensar ya en P y en X como operadores, pero eso lo vamos a estar haciendo constantemente en los próximos temas, así es que lo dejamos un poco de lado. Y nos gustaría, entonces tenemos la relación, fíjense que ya hicimos una relación de a qué es igual, aquí lo tenemos, ya dijimos que P va a ser igual a masa por la derivada de X con respecto al tiempo, es decir, ya relaciona esto, pero ahora vamos a preguntarnos, o sea, es decir, podríamos decir que P sobre M es esta derivada con respecto al tiempo, y ya es una conexión con la mecánica clásica, digamos, ¿no? O una parte de la conexión. Otra conexión sería, acuérdense que en mecánica clásica, en la versión de Hamilton, lo que tú tienes es a qué es igual X punto, por ejemplo, o a qué es igual P punto, ¿no? Entonces vamos a fijarnos por el momento a qué es igual de P con respecto al tiempo. Para esto vamos a simplemente calcularlo de la expresión que acabamos de mencionar, que es la integral de menos infinito a infinito, y este valor promedio es psi conjugado h barra sobre i, la parcial de psi con respecto a x de x. Tal como dijimos antes, vamos a ingresar la derivada temporal. Como esta integración da algo que depende solamente del tiempo, en realidad lo que la derivada con respecto al tiempo va a afectar como una derivada parcial a todo lo que aparece aquí adentro. Entonces si hacemos eso, lo que vamos a tener, que va a ser la derivada, va a ser h barra sobre i, lo voy a sacar de la integral, y esto va a ser la derivada con respecto al tiempo de t, y las derivadas parciales si conmutan, entonces podríamos bueno, esto sería multiplicado por d epsilon de x, y la otra parte de la derivada va a afectar a este factor. Entonces esto va a ser la parcial con respecto a x de la derivada de, aquí me faltó psi conjugado, la derivada con respecto a t de esta cantidad. Y ya estamos. Ahora podemos utilizar directamente el hecho, nada más hay que recordar que si nosotros hacemos el complejo conjugado de la ecuación de Schrödinger, entonces vamos a tener que, mientras que la ecuación de Schrödinger es esto, igual a menos h barra cuadrada sobre 2m, segunda parcial con respecto a x de psi, más v por psi.
El conjugado de esta ecuación es menos IH barra o H barra sobre I, si lo quieren ver así. Tal vez nos va a ser más útil de esa forma precisamente. H barra cuadrada sobre 2m. La parcial de psi con respecto a x de psi conjugado, tomamos la ecuación conjugada, más v por psi conjugado. Entonces lo que tenemos es que si aplicamos ecuación de Schrödinger a este de aquí, reingresamos esto, tenemos que h barra sobre i precisamente es esto que aparece aquí a la derecha. Entonces si lo reexpresamos, esto va a ser, y voy a poner por un momento, para no estar batallando, para poner dx, lo voy a poner es integración sobre dx de todo lo de la derecha, ¿no? Entonces esto va a ser simplemente menos h barra cuadrada sobre 2m por la segunda derivada de psi con respecto a x, y quedo multiplicando por bueno, sería déjame quitar este paréntesis, no nos es útil ahorita, o bueno, déjame expresarlo todo esto, si no voy a tener más al borrar. Entonces decíamos que esto va a ser menos h barra cuadrada sobre 2m por la segunda derivada de psi con respecto a x más, esto sería en el conjugado, v por psi conjugado, esa es la ecuación de Schrödinger que dijimos conjugada, y todo esto multiplicado por d psi en dx, por esto, y hay otra parte de la ecuación que va a ser similar. Simplemente vamos a reescribir aquí la ecuación de Schrödinger. Entonces, como esta i lo podemos pasar arriba como menos IH barra, entonces aquí podemos ingresar el IH barra, y eso es justamente la ecuación de Schrödinger, pero hubo un signo, ¿no? Lo que acabamos de mencionar. Entonces sería menos psi conjugado, parcial con respecto a x, de ya la ecuación de Schrödinger directamente sobre la función de onda, ¿no? Entonces esto sería segunda derivada con respecto a x de psi más v por psi, y todo esto sería el integrando. Entonces terminamos ahí la integral y ya tenemos puesto esto. Entonces lo que podemos hacer es ingresar todo lo que tenga h barra cuadrada sobre 2m, vamos a expresarlo en una sola expresión. De nuevo, esto va a ser la integral de menos infinito a infinito de dx, y por aquí vamos a tener menos h barra cuadrada sobre 2m, y vamos a verificar qué es lo que quedó multiplicado por aquí. Entonces quedó segunda derivada de psi conjugado con respecto a x por d psi con respecto a x menos, esta es la segunda parte, ya factorizamos este menos h barra cuadrada sobre 2m, entonces la otra parte queda como psi conjugado multiplicado por la derivada con respecto a x de la segunda derivada de psi con respecto a x. Simplemente esto de aquí. Y la otra parte que no contiene esto corresponde, voy a hacer un poco más chico, la otra parte es correspondiente a los potenciales simplemente, ¿no? Entonces lo que tenemos es que esto va a ser más, vamos a expresar tal cual aparece aquí, v por psi conjugado por la derivada de psi con respecto a x. Esto es psi, nada más tomen en cuenta que estoy escribiendo un poco feo, y en la otra parte esto es menos psi conjugado, pero la derivada va a afectar tanto a la parte del potencial como a la parte de psi. Entonces básicamente vamos a tener psi conjugado que tiene la derivada del potencial con respecto a x multiplicado por psi, actuando sobre el primero, mientras que también aparece otro término que es psi conjugado por v por la derivada de psi con respecto a x. Entonces si se fijan, como v y psi en este caso son múltiplos, entonces este término es justamente igual a este. Y ya tenemos las cosas un poco más simplificadas. Simplemente nos estamos quedando con esa parte de ahí. Al final obviamente todavía faltaba nada más cerrar este paréntesis.
Y lo que tenemos es que también aquí podemos trabajar o podemos hacer integración por partes. Lo que tenemos es que esto es la misma integral sobre la que estamos trabajando. Abrimos las llaves, es menos h barra cuadrada sobre 2m. Nos quedamos con este término tal cual. Esto sería de psi con respecto a x. Mientras que aquí lo que podemos hacer de nuevo es una integración por partes. Nada más créanme la situación de que ya dijimos que podemos convertir esto, mi integración por partes, en una derivada total. Esa derivada total después vamos a integrar, después vamos a evaluar, y al evaluar en infinito esta cantidad se va a hacer cero, entonces nos quedamos solamente con el término que no es de derivada total, y eso va a cambiar un signo, como ya sabemos o debemos tener práctica de todo lo que hemos hablado hace un momento. Y entonces esto sería la derivada con respecto a x, el término que falta. Invertimos la derivada, la cambiamos al otro factor gracias a ese argumento de derivada total, y sería psi conjugado por la segunda derivada de psi con respecto a x. Y aquí simplemente lo que quedó es menos psi conjugado derivada de v con respecto a x multiplicado por esto, y cerramos. De nuevo, si realizamos, entonces lo que vemos es que esta cantidad primera de aquí se puede expresar como menos h barra cuadrada sobre 2m. Voy a ponerlo ya como dos integrales distintas. Integral de menos infinito a infinito. Y aquí esto sería la parcial con respecto a x de la parcial de psi con respecto a x por la parcial de psi con respecto a x. Y esto de x, y nos quedó otra integral que es el negativo de la integral de menos infinito a infinito de psi conjugado parcial de v con respecto a x psi. Entonces, como vemos, esta cantidad es básicamente nuestra regla que ya mencionamos de cuál es el promedio para una cantidad. Mientras que en este lugar lo que tenemos es una derivada total de nuevo, y lo que nos queda, esto se va a convertir en menos h barra cuadrada sobre 2m multiplicado por la parcial de psi conjugado, parcial con respecto a x, y la parcial de psi con respecto a x, pero evaluado todo esto de menos infinito a infinito en x. Y por la derecha lo que nos quedó es justamente la definición de lo que es el promedio de la parcial de v con respecto a x. Disculpen la forma, traigo la mano temblorosa, está un poco el frío el cuarto. Y en este caso dijimos que esto era la derivada de p con respecto al tiempo, ya casi por fin. Sin embargo, aquí vamos a hacer un acto de fe. Vamos a decir que así como psi o psi conjugado se va a cero conforme x tiende a infinito o más o menos a infinito, porque es una función de cuadrado integrable, también va a suceder que la derivada de psi o de psi conjugado con respecto a x también va a tender a cero conforme x tiende a más o menos infinito. ¿Esto qué tiene que ver? Con que la función de onda es continua ella misma y también es continua tanto en psi como en las derivadas de psi con respecto a x. Sin embargo, sí puede ser discontinua la segunda derivada. Eso es parecido un poco, si ustedes recuerdan, el análogo en mecánica clásica de algo como eso es que la posición de una partícula va a tener que ser continua, es decir, la partícula no puede saltar de repente, aparecerse en otro lugar, entonces tiene que ser continua en x, y su velocidad también tiene que ser continua, ¿no? ¿Por qué razón? Porque no le puedes cambiar la velocidad abruptamente, por más que pongas una aceleración discontinua, y la aceleración sí puede ser discontinua. El caso más simple de pensar en una aceleración discontinua es pensar que estás aplicando una fuerza a algo, lo sueltas, o sea, le quitas el contacto de manera inmediata, y eso sería una idea de discontinuidad. Entonces, por continuidad, en este caso también no lo estamos demostrando, pero se puede argumentar esto lo vamos a hacer posteriormente.
como es discontinua, esa es la parte que me pareció un poquito cruel el libro, porque no argumenta nada sobre eso y bueno, quise hacerlo por esa razón. Entonces nos quedamos simplemente con esta idea en que tenemos dos aspectos. Uno que dijimos que la relación entre P, que es masa por la derivada de X con respecto a T, y la otra relación es a qué es igual la derivada de P con respecto al tiempo. Y ya dijimos, de acuerdo a todo lo que dijimos, que esto es el negativo del promedio. El negativo del promedio de la derivada del potencial con respecto a X. Como estamos en una dimensión, si fueran más dimensiones, obviamente nada más agregamos aquí una flecha, aquí un R, aquí una flecha, y esta derivada se convertiría en gradiente. Entonces, en una dimensión, en este caso esto corresponde a lo que se conoce como el teorema de Ehrenfest. Ehrenfest pues, tuvo algunas contribuciones a la mecánica cuántica, llegó a ser amigo de Albert Einstein, etc. Y esto es, digamos que la aproximación que podemos pensar más cercana, o, es la conexión clásica, digamos. Conexión con mecánica clásica. Entonces, por el momento nos quedamos con eso. Y continuaremos en la siguiente. Ya mencionaremos un poco sobre el principio de incertidumbre. Y como vamos a estar continuando con varios temas que involucran al momento, algunas otras cosas que nos interesan en realidad sobre este tema las iremos avanzando, pero ya en el próximo, digamos, al estar visualizando la próxima unidad. Entonces, hasta la próxima.